Vamos a mirar entonces cómo vamos a desarrollar estos ejercicios. Lo primero que hay que entender de AutoCAD es que sirve para crear figuras a partir de formas geométricas convencionales, ¿no es cierto? Líneas, círculos, arcos, rectángulos, polígonos, o sea, todas las formas geométricas básicas se pueden utilizar para crear cualquier tipo de figuras. Y lo que debemos identificar es cuál de esas formas nos sirve para el dibujo que nosotros necesitamos hacer. En el primer ejercicio que vamos a hacer simplemente unos números digitales, ¿no es cierto? Como los veríamos en un, ¿cómo se llama eso? En un display, muy bien. Y vamos a dibujar cada uno de los segmentos que tiene cada número. Y para eso nos vamos a valer de algo en AutoCAD que se llama la rejilla o la cuadrícula que trae por defecto el programa. Es una cuadrícula que yo la puedo utilizar para hacer trazos o líneas que vayan, que coincidan con cada uno de esos puntos de la cuadrícula. Miren que cada segmento, la línea va a coincidir con uno de esos puntos de la cuadrícula, ¿no es cierto? Ahí no vamos a utilizar como tal coordenadas ni dimensiones, sino que vamos a guiarnos es por esos puntos. Lo que hay que entender de AutoCAD cuando iniciamos el programa es que nos va a mostrar siempre en la pantalla central los archivos recientes, es decir, lo último que hemos hecho en el programa. Nos aparece, en el caso de ustedes que lo van a instalar en sus casas, cuando inician el programa les va a pedir que se conecten con su cuenta, ¿no es cierto? Que se logueen con su usuario y su contraseña. En los computadores del SENA no es necesario hacer eso. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando con una licencia general que tiene el SENA. Entonces no hay que hacer eso, sino que simplemente abrimos el programa y ya debe quedar habilitado. Luego nos da la opción en la barra, la ventana izquierda de abrir archivos existentes o abrir nuevos o crear un nuevo dibujo, ¿no es cierto? Ese mismo menú aparece en la parte superior izquierda de la pantalla en el icono que está arriba aquí en AutoCAD. Miren que aparece nuevo, abrir y convertir archivos DWG. Entonces observen los iconos que tiene cada comando. El icono para nuevo, ¿qué forma tiene? Como una hojita, ¿no es cierto? Y el icono de abrir es como una carpetica. ¿Listo? También hay otro icono que vamos a estar utilizando que es el de guardar y guardar como. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo dibujo. Vamos a darle clic en nuevo y él automáticamente nos debe abrir un espacio de trabajo como el que tenemos aquí en la pantalla. Es una cuadrícula, ¿no es cierto? Que casi que es un espacio ilimitado, por así decirlo. Yo puedo dibujar cualquier tipo de figuras en ese espacio, desde formas muy precisas, muy milimétricas, ¿no es cierto? Con décimas de milímetro, a figuras muy grandes. Yo puedo dibujar un terreno de un lote, puedo dibujar una casa, ¿no es cierto? Diferentes tipos de figuras, porque AutoCAD sirve para cualquier campo del diseño y de la ingeniería. Entonces la zona donde vamos a dibujar, muchachos, observen mi pantalla por favor, es esta zona del medio. Toda esta cuadrícula, esta es nuestra zona de trabajo. Siempre vamos a tener en la parte superior unas cintas, se llaman cintas porque son comandos que están agrupados acá en estas pestañitas. Miren, cada una de estas pestañas, si le damos clic, tiene una serie de comandos diferentes. Estas son barras muy bien de comandos. Están agrupados los comandos de acuerdo a las funciones que cumplen los comandos. Entonces en la barra inicial, en el home, tenemos los comandos de dibujo. Miren, línea. Si ustedes pasan el cursor por encima de cada icono y lo dejan ahí unos segundos, el programa les despliega como un tutorial, como un pequeño tutorial de cómo funciona ese comando. Polilínea, ¿no es cierto? Círculo. Y observen, muchachos, que algunos de los iconos tienen una flechita hacia abajo. Miren, por ejemplo, círculo tiene una flechita hacia abajo
si ustedes le dan clic, él les despliega más opciones o más otros tipos de círculos que se pueden dibujar ahí con esta función. Lo mismo pasa con arco, mirenlo acá, son diferentes tipos de arcos que puedo hacer. Y después aparecen acá este icono de rectángulo, en donde puedo dibujar rectángulos o polígonos. Abajo aparece el icono de elipses y luego el icono de sombreados o achurados. Observen que en el título del grupo de comandos, donde dice dibujo, también hay una flechita hacia abajo. Eso quiere decir que hay más comandos ahí que podemos utilizar. Justo donde aparece dibujo, hay una flechita ahí, le dan clic y ahí aparecen otros comandos. Cada uno de esos iconos es un comando diferente y sirve para hacer algo diferente en AutoCAD. Es que pues, no lo vamos a alcanzar a ver todos porque sería un curso muy largo, pero sí vamos a trabajar con los comandos básicos de dibujo, los comandos básicos de modificación, que son estos de acá, los comandos de acotación o de anotaciones y las capas para poder diferenciar los elementos que hay en el dibujo. Observen que en la parte superior entonces está la barra para el icono para un nuevo documento, para abrir un documento ya existente, para guardar un documento nuevo, save, ¿no es cierto? Con ese icono guardo por primera vez lo que tengo, lo que estoy haciendo en el programa. Y el siguiente, que es guardar como, sirve para crear una copia de algo que yo ya haya hecho, ¿no es cierto? Si quiero hacer una copia de un dibujo, le doy clic en ese icono para crear otra copia con otro nombre de ese archivo. La recomendación siempre es que no esperen a terminar el ejercicio para guardar por primera vez su dibujo. Vayan guardando, ¿no es cierto? Guarden. A medida que van avanzando, van guardando en este icono. ¿Qué va a hacer ese icono? Va a ir reemplazando, va actualizando el archivo. Lo que vayan haciendo, lo va actualizando. Y guárdenlo en una carpeta donde ustedes puedan ubicar fácilmente el ejercicio. En documentos, en escritorio, preferiblemente en una memoria USB de uso personal para que sus archivos queden en su memoria o en sus archivos. Y los archivos los vamos a guardar, los dibujos, con esta extensión que tiene por defecto AutoCAD, DWG. Sí, ustedes se acuerdan que todos los programas generan una extensión, ¿no es cierto? Las de Word, ¿qué extensión tienen? Cuando estamos haciendo un documento de Word, ¿qué extensión tienen los archivos de Word? Doc de documento. Si es un Excel, XLS, algo así. Es PPT, JPG, que es imágenes. Entonces, miren, cada tipo de archivo digital tiene una extensión. Esa extensión, ¿qué hace? Identifica con qué programa se abre el archivo. En AutoCAD, la extensión de los dibujos es DWG, que son las abreviaciones de Drawing en inglés. ¿Sí? Drawing o dibujo, entonces por eso tenemos la extensión DWG. Si ustedes empiezan a crear un archivo, voy a crear este archivo en el escritorio y lo voy a poner ejercicio 1 práctica. El nombre del archivo, preferiblemente que sea un nombre corto, un nombre que se pueda identificar fácilmente, ¿no es cierto? Que no sea tan largo. Él por defecto va a crear otro archivo mientras esté abierto el dibujo. Ejercicio práctica, mírenlo acá, y ejercicio práctica DWL, que es un archivo temporal mientras el archivo o el dibujo esté abierto, ¿sí? Entonces, el que deben utilizar o el que deben guardar siempre es el que diga DWG o el que diga aquí en tipo AutoCAD Drawing. Ese es el archivo que ustedes deben guardar o deben enviar o deben guardar en sus correos, ¿sí? No sé si hasta aquí hay preguntas con esa parte de los archivos y de los nombres.
No, guardar como es cuando quieren crear una copia de lo que ya han hecho. Simplemente le dan clic en el icono de guardar. Si yo hago una línea y le doy guardar. Si yo hago un círculo y te vuelvo y le doy guardar. No hay que darle guardar como, simplemente guardar. Listo, el fondo, el color del fondo de la pantalla no afecta en nada al programa, ¿sí? Digamos que el fondo, el color de fondo, lo que hace es que se trabaje mejor visualmente, ¿sí? ¿Cómo lo cambiamos de color? Observen que en la parte central de la pantalla, hacia la parte de abajo, hay una barra de comandos. Esta barra de comandos yo la puedo ampliar con clic sostenido en este borde. Se ubican aquí en el borde y con clic sostenido la amplían o la dejan del tamaño que está por defecto. Esa barra de comandos nos va indicando qué es lo que estamos haciendo. Cada vez que yo activo un comando acá con el mouse, en la barra de comandos aparece una instrucción, una indicación de qué es lo que debo hacer. Entonces, por eso les decía que AutoCAD es un programa de rutinas, de paso a paso. Hago una cosa, el programa me está pidiendo información y ahí sí debo continuar. En esta barra de comandos, cuando no tengo nada seleccionado ni ningún comando activo, debe aparecer aquí, escriba un comando, ¿no es cierto? Se paran con el mouse ahí y le dan clic derecho sobre esa barra para que aparezca este menú. Y desde aquí yo puedo ir a las opciones del programa. En opciones, ¿qué puedo buscar? Miren, que aparece aquí una pestaña que dice Display, en español, ¿cómo se llama? Visual, ¿no es cierto? En visual yo puedo ir a donde dice colores. Otra vez. Clic derecho sobre la barra de comandos y escogen opciones o configuración. ¿Qué aparece en español? Opciones. Busquen en esta pestaña que dice visual, arriba. Listo. Busquen luego hacia la parte de abajo del centro un botón que dice colores. Colores. ¿Ya llegaron a colores? Miren mi pantalla, muchachos. Miren mi pantalla. Miren dónde está el icono. Compañeros, miren el televisor. Si no miran el televisor, se pierde. Aquí, visual, colores, acá, colores. Luego van a esta opción, aquí donde dice 2D. Ahí está por defecto. Dice que al frente dice fondo uniforme y al frente dice colores. Ahí buscan el color que quieran poner. Negro. Le dan a aplicar y cerrar. Preferiblemente déjenlo en color negro. El color negro es más descansado para la vista. Por favor. ¿Listo? Y le dan OK. ¿Listo? Si no les aparece esa barra de comandos, ¿cómo la habilitamos? En la parte inferior, miren que hay un icono, miren mi pantalla, miren el televisor.
hay un icono que aparece como un piñoncito. ¿Sí lo ubican? Aquí abajo. Si le dan clic ahí, aparecen tres opciones. Si le dan clic en ese icono, aparece ese menú que está en pantalla, que dice dibujo de anotaciones, 3D básicos y modelado 3D, ¿no es cierto? Si queremos volver a la configuración normal de dibujo de anotación, ¿qué hacemos? Nos cambiamos a la configuración 3D básico. Ahí les va a cambiar todos los iconos que están en la pantalla. Y vuelven y le dan clic ahí en esa barrita, en ese icono, y vuelven y le dan en dibujo de anotación. Y ahí les va a activar toda la ventana. ¿Sí? Entonces ya les debe aparecer la barra de comandos, los iconos aquí arriba, como los tengo yo, y la parte de abajo. ¿Qué más tenemos en la barra inferior? En la barra inferior tenemos un icono que nos enciende y nos apaga la rejilla. Mirenlo acá, si le dan clic en este icono, les enciende y le apaga la rejilla. La activa y la desactiva. Sí. Y el icono de al lado, ¿cómo se llama? Forzar cursor. Eso, el Snap Mode, ¿qué hace? El Snap Mode hace que cuando vayamos a hacer un dibujo, el cursor salte de cuadro en cuadro. No se va a mover libremente, sino que va a saltar de cuadro en esa cuadrícula. Si está activo, es decir, si aparece aquí como en color azul, cuando vayamos a hacer una línea, entonces acerquen la cuadrícula y van a ver que el cursor va a saltar entre cuadro y cuadro. ¿Cómo acercamos la cuadrícula? Con el scroll del mouse. El scroll es la ruedita que tiene el mouse. Si la mueven hacia adelante, si la giran, van a hacer zoom en la pantalla. Zoom es ampliar sin tener nada seleccionado. O sea, no pueden dar clic, simplemente dejan el cursor en la pantalla ahí y giran la ruedita del mouse hacia arriba, aumentan y hacia abajo disminuyen. Hacia abajo me alejo y hacia arriba me acerco. Amplío y alejo. ¿Listo? ¿Qué otra función tiene el mouse? Ya vimos que el botón normal es el clic, sirve para seleccionar comandos y sirve para seleccionar algo que yo tenga aquí en la pantalla. Si yo le doy clic a uno de estos elementos, él me selecciona el elemento. ¿Sí? Dibujen ahí una línea en la pantalla, de cualquier punto a cualquier punto. Siempre tienen que ir al comando, darle clic, luego se van acá al centro de la pantalla y le dan clic sobre alguna parte de la pantalla, ahí ponen el primer punto y luego otra vez con clic ponen el segundo punto. Recuerden que una línea es la unión de dos puntos. Siempre para poder trazar una línea deben haber dos puntos. Ahora, si quieren cancelar ese comando de línea, yo no quiero hacer más líneas, ¿cómo cancelo el comando? Dándole Enter al teclado o oprimiendo la tecla escape del teclado. Con cualquiera de las dos opciones se cancela el comando. ¿Listo? ¿Y cómo sé que no hay ningún comando activo? Porque en la barra de comandos está diciendo escriba un comando. Si en la barra de comandos no dice eso, es porque tienen activo algún comando. Eso es. Si dice escriba un comando, es porque no hay ningún comando activo. ¿Listo? Es porque está haciendo algo con algún comando. Entonces tiene que desactivarlo. Ahora, si yo me quiero desplazar por esa pantalla, ¿cómo lo puedo hacer? Con el mismo botón del medio del mouse, la ruedita,
sin girarla, simplemente presiona la ruedita, aparece ahí como el icono cambia la forma de una mano. Con esa opción ya les permite desplazar la pantalla con la ruedita. Presiona la ruedita, la oprimen y ahí les permite hacer este paneo, este desplazamiento. ¿Estamos ahí? ¿Dónde aparece esa opción para desplazar? Señores, miren, ¿dónde aparece esa opción para desplazar? En la barra lateral, miren que hay una barra aquí como transparente, transparentonga, ¿sí la ven? Ahí también está el icono de desplazar, sí, la manito, sí señor. Si le dan clic, se activa el comando y aquí ya lo pueden hacer con el clic normal. Hay que volver a configurar el espacio de trabajo, hacer lo que hicimos acá con el icono del piñoncito, cambiar a 3D básico y luego cambiar a dibujo de anotación. ¿Listo? Simplemente le dan escape, escape y ya, cancelan el comando. ¿Listo? El botón derecho del mouse, ¿qué función cumple? Cumple la función del enter o confirmar un comando. Por ejemplo, si yo no tengo nada seleccionado y le doy el botón derecho sobre la pantalla, aparece ese menú donde están las opciones, los comandos recientes sobre la pantalla. En cualquier parte de la pantalla central, presionan el botón derecho del mouse, ahí aparece esa ventana y de ahí, miren que está la opción del paneo, de la manito, y también está la opción del zoom. Activen el comando zoom. Listo. Miren que aparece. Aparece una lupa. Con clic sostenido, ustedes pueden moverse hacia adelante o hacia atrás del dibujo. ¿No es cierto? Ese es un zoom dinámico. Pero si vuelven y le dan clic derecho con el mouse, aparece esta ventana y aquí hay una opción que vamos a utilizar mucho que se llama Zoom Extends. Al final de esa ventana, extensión, sí señor. Extensión, ¿qué hace? Amplía, enmarca lo que ya hemos dibujado hasta el momento. ¿Listo? Si en algún momento ustedes, muchachos, presten atención acá. Miren, si a veces ¿qué pasa? A veces pasa que yo le doy, jóvenes, miren, a veces pasa que yo le doy mucho con la ruedita y me alejo mucho del dibujo. Se me perdió. ¿Sí lo ven? ¿Dónde está el dibujo ahí en mi pantalla? ¿Pero en dónde? ¿En qué parte? Hay que mirar, hay que entonces empezar a mover el cursor. Si ustedes dejan el cursor en esta zona de la pantalla y ahí empiezan a hacer zoom, o sea, la ruedita hacia arriba, AutoCAD va a aumentar solamente esa zona de la cuadrícula. Entonces, si yo quiero aumentar el zoom aquí en el origen, debo dejar el cursor ahí y ahí voy aumentando. Entonces él me va aumentando en esa zona. Pero a veces se vuelve difícil ubicar dónde está mi dibujo. Entonces ahí es donde es útil este comando zoom extensión para poder que me visualice todo lo que ya he hecho. ¿Listo? Simplemente se alejan un poco de la pantalla y vuelven otra vez a la posición. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, ¿qué observan? ¿Qué otro elemento observan ahí sobre la pantalla? Además de la cuadrícula, ¿qué más hay ahí en la pantalla?
Además de la cuadrícula, ¿qué otros elementos hay en la pantalla de AutoCAD? El plano. ¿Dónde está el plano? Listo, ese no son los planos, esos son los ejes. Listo, son ejes para definir en qué coordenada vamos a trabajar. ¿Dónde aparecen los ejes? Tienen que buscar este icono donde muestra el X en el eje horizontal y el Y en el eje vertical. En color rojo aparece el eje X y en color verde aparece el eje Y. El punto donde se unen esos dos ejes es el punto 00 o el origen de nuestro plano de trabajo. ¿Listo? En este momento estamos trabajando en el plano superior, es decir, estamos trabajando todo en la vista en planta de nuestro dibujo. ¿Cómo sabemos el plano en el que estamos? Miren este icono que está aquí en la parte, en la esquina derecha. Miren mi pantalla. Esta brújula que aparece aquí, ahí debe decir superior o top. ¿Sí? ¿Estamos? Por defecto, él siempre abre el dibujo en la vista superior. Resulta que AutoCAD también se puede utilizar para hacer planos en 3 dimensiones. Yo puedo hacer dibujos en 3 dimensiones. Si le dan clic en la casita que aparece ahí, les va a cambiar su plano para una coordenada en 3 dimensiones. En la casita, aquí en la casita que está aquí en este icono. Entonces miren que ahí nos muestra el espacio de trabajo en 3 dimensiones y aparece el eje Z en qué dirección, hacia arriba del plano de trabajo, a 90 grados de los otros ejes. O sea que nosotros vamos a hacer solamente dibujos bidimensionales, en 2 dimensiones solamente, bidimensionales. No vamos a hacer nada tridimensional. Y lo vamos a trabajar siempre en qué posición, en la posición en planta y el norte apuntando hacia arriba de la pantalla. Siempre debe estar en esa posición. Sí, señor. 2 ejes. Vamos a trabajar en 2 ejes, X y Y solamente. ¿Listo? No vamos a trabajar en el eje Z. Y vamos a utilizar coordenadas X y Y como lo hacíamos en trigonometría. ¿No es cierto? Del origen, señores, del origen hacia la derecha son X positivos o coordenadas en ángulo 0 y del origen hacia la izquierda son X negativos, ¿no es cierto? Entonces, nosotros nos vamos a mover con coordenadas también en algunos ejercicios para ubicarnos en ese espacio de trabajo. Las coordenadas nos van a servir para que el dibujo quede más preciso, que quede con medidas. A veces vamos a hacer un plano de una casa, necesitamos hacerlo con las medidas precisas. ¿Listo? Entonces, borren todo lo que tengan en la pantalla. ¿Cómo se borra? Hay un icono en los comandos de modificar que se llama borrar. Parece un borradorcito, un lápiz ahí con borrador. Le dan clic, inmediatamente les dice seleccione los objetos que quieren borrar. Le pueden dar clic sobre cada objeto. Miren la manera como se selecciona en AutoCAD. Presten atención a mi pantalla. Miren. Por defecto puedo seleccionar un objeto a la vez. Dándole clic, cuando yo paso el cursor sobre el objeto se sombrea. Quiere decir que lo puedo seleccionar, ¿no es cierto? Le doy clic. O también puedo hacer selecciones por ventana. Es decir, puedo hacer una ventana y las ventanas se hacen sin dar clic sostenido. Miren, simplemente doy clic en una parte de la pantalla, muevo el cursor hasta que me sombree todo lo que quiero borrar. No hay que mantener el clic sostenido. Si ustedes mantienen el clic sostenido, pasa esto. Hace una selección tipo lazo que no sabemos cómo funciona. Entonces simplemente hacemos un solo clic y abrimos una ventana que me cubra todo lo que yo haya dibujado.
Y luego, ya cuando ya he seleccionado todo, ahí sí oprimo la tecla Enter del teclado. Deben seleccionar, no, hay que terminar, hay que cerrar la ventana. Si no la cierras, o sea, debes, señor, sí, señor. Sí, con raya al piso. Raya al piso sirve para escribir comandos en inglés. Ujú. ¿Pero qué? Tienes que darle clic, otra vez clic, no, clic, para cerrar la ventana. Y luego Enter. Listo. Sí, señor. ¿Qué les dije? ¿Qué les acabé de decir? Cuando vayan a seleccionar, no mantengan el clic sostenido. No hay que mantener el clic sostenido. Simplemente dan un solo clic. Y ya, escoge el primer punto de la ventana. Luego mueven el mouse para que abarque lo que quieran seleccionar y vuelven y dan clic. Siempre seleccionar es con clic del mouse. Confirmar que ya voy a borrar todo es con Enter del mouse, del teclado. Enter. Con Enter ya confirmo que voy a borrar todo lo que seleccioné. Entonces, todos los comandos funcionan con esa dinámica. Si yo quiero copiar algo, miren, ¿cómo copio? Con este comando que está justo debajo de mover o desplazar, este icono. Toco lo que quiero copiar, voy a copiar esta figura. Le doy Enter para confirmar que ya no voy a copiar nada más. Entonces me pregunta, especifique el punto base, desde dónde voy a copiar. Voy a copiar desde este punto de la línea hasta un punto cualquiera, por acá. Entonces lo puedo ir copiando todas las veces que yo quiera. Es diferente, no es lo mismo que copy-paste. ¿Sí? Toca, porque si usted le dan control C y control B, ahí sí copian y pegan, pero no funciona igual. Este es copiar con puntos de referencia. Lo mismo mover, desplazar, ¿qué hace? Selecciono, Enter, doy clic y luego doy clic y desplazo. Hola, profe. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Dale, profe, sigue.